Vamos a orar, le pido que por favor extiendan sus manos aquí al pastor y vamos a orar. Amado Dios, te adoramos una vez más y pedimos, Señor, y presentamos tu palabra, por favor, pidiéndote que seas tú obrando y hablando y ministrando a nuestras vidas a través de tu siervo. Que tú pases, Señor, tus manos por su garganta, pasa carbón extendido por sus labios, Señor, y que tu Espíritu Santo le permita fluir en gracia, que todo problema, toda molestia en su garganta, Señor, tú la quites. Y que esta palabra que va a ser impartida, Señor, a través de tu siervo, nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón y hacerla nuestra, Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les felicito a los presentes por su valentía, su determinación, que a pesar de la lluvia, que de hecho muy temprano, desde anoche, ya ha estado cayendo sobre gran parte del territorio dominicano, han decidido estar en la casa de Dios. Les bendigo y Dios recompense su decisión. Hoy veremos un tema, le hemos puesto el camino de Caín. El jueves pasado hablábamos del camino y esta será como una continuación de ese tema del jueves. En Judas capítulo 11, Judas 11 solamente tiene un solo capítulo, esta carta. Allí leemos: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Uno de nuestros poetas dijo: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Quién dijo eso? ¿No fue Pedro Mir? ¿No? Uno de nuestros poetas. Es decir, que un camino no se hace de la nada. Es formado por el paso continuo, repetido, que puede ser de animales, y cuando un animal toma una ruta seguida, lo hace por un instinto. O ese camino puede ser formado por personas. La diferencia entre animales y personas es que una persona, razonable como es, lo hace con conciencia de lo que está haciendo. En los campos de nuestro país todavía es muy notorio esos caminos o sendas que son trazadas por el hombre a su paso. El camino siempre llevará a un destino, a un fin, a un propósito. Mi abuelo, el papá de mi papá, que se llamaba Pedro Taveras, cuando era niño, mi papá pues nos llevaba allá a la casa, ¿no?, a la casa paterna, a donde nuestros abuelos. A mí me encantaba ir, que mi papá me llevara. Pues yo me sentaba a veces en las piernas de mi abuelo, a veces al lado de mi abuelo. Él era ciego de hacía muchos años, perdió la vista apenas cuando tenía 40 años. Duró más de la mitad de su vida ciego. Pero él hacía muchas historias y muchas anécdotas y me encantaba escuchar. Era como yo sentarme a ver una película de vaquero. Él tenía una imaginación y una manera de hablar y de conversar increíble. Pero él tenía una anécdota que él la empezaba de esta manera: nunca dejes camino real por vereda. Hay un camino real,
y hay veredas, veredas engañosas. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Así que ese camino real es el camino de los justos. Justo porque hemos seguido a Cristo. Jesucristo dijo, y de eso hablábamos el jueves pasado, yo soy el camino. Amén. Y yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Así que Jesucristo es ese camino. El camino que todo aquel que quiere hacer la voluntad del Padre, que quiere llegar al Padre, sigue ese camino. No es un camino para agradarnos a nosotros mismos. No es un caminar fácil, es un caminar angosto, es un caminar estrecho. Pero ese caminar angosto, ese caminar estrecho nos lleva a la vida. El Señor no está para complacernos en nuestras agendas, en nuestros sueñitos. El Señor no está para darnos nuestros juguetes, para entretenernos. No, Él vino a trazar un camino hacia el reino de Dios. Y ese caminar del Señor, ese camino que el Señor nos trazó, hay un camino, por eso nosotros debemos andar por ese camino. Es un camino serio, donde todo aquel que ha abrazado el mandamiento del Señor, se dispone con decisiones firmes seguir por ahí. Un camino real que nos lleva a la vida eterna. Y no importa si una persona no sea muy desarrollada, no importa si una persona no es muy inteligente en lo natural, es más, puede ser hasta primitiva. Hay culturas todavía, hay selvas, hay lugares donde hay gente muy primitiva que no conoce de letras, que no conoce de números, que aún hasta su forma de vestir es con hojas. Sin embargo, no importa cuál sea la condición de una persona, nos dice Isaías 35, verso 8, que allí habrá calzada y habrá camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en ese camino, por más torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué nos habla Judas del camino de Caín? Bueno, porque él anduvo de manera continua y repetida en una dirección hasta que se formó un camino. Donde no solo él caminó y caminó y caminó, sino que en su andar él hizo un precedente y otros le siguieron. Es por eso que nos dice Judas, ay de los que siguen en el camino de Caín, han tomado el camino de Caín. Ese camino de Caín se volvió una carretera muy ancha, donde tantos y tantos andan por ella. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ese camino de Caín se ha vuelto ancho y son muchos los que siguen por esa carretera. Me gustaría ver por etapas la vida de Caín, porque ¿cuál fue la razón que lo hizo llegar a donde llegó? De ser un maldito y de ser un errante en la tierra. Tan despreciado fue y es Caín, que yo creo
que a nadie se le ocurriría ponerle Caín a su hijo. Sí, ellos lo hay, claro que lo hay. Son muy pocos, pero sí me imagino que hay gente que se atreve a ponerlo. La primera etapa de Caín obviamente es su infancia. Pero aquí hay unos datos interesantes que nosotros podemos ver en su infancia. En Génesis capítulo 4, su verso 1 nos dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Eva tiene una impresión fuerte. Cuando, ¿verdad? Es concebida o cuando nace Caín. Ella tiene una ilusión. Podríamos llamarle una visión. Cuando nace su hijo primogénito, Caín. Y notamos que es notable su exclamación: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué característica tiene la voluntad de Dios? Yo creo, ¿verdad?, que la característica de la voluntad de Dios, nos dice Romanos capítulo 12, su verso 2, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando Eva exclama y dice, yo tengo por tu voluntad a un varón, ¿qué ella está diciendo? Yo tengo en mis brazos un varón que nació por tu voluntad, y tu voluntad es buena, ¿es qué? Es agradable y es perfecta. Ahora, en Génesis capítulo 4, su verso 11 nos dice que Dios maldijo a Caín. Dios no maldice a Adán y a Eva, no, Dios maldice la tierra por el pecado, pero no maldice a Adán y a Eva. Pero maldice a Caín, directamente lo maldice: maldito serás. Ahora, yo quiero que ustedes vayan a dos planos. Una Eva en los brazos con un bebé que dice, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú naciste por voluntad de Dios. A la palabra, maldito serás. Analiza esto. Maldito serás. Quiere decir que como hay una doctrina por ahí, no, que ya Caín estaba predestinado, quiere decir que Eva decía, voluntad buena, agradable y perfecta, y Dios decía, tú eres un maldito. ¿Le encaja eso? Digo, le encaja esa doctrina, que Dios le está diciendo a ese bebé, tú eres un maldito. Caín nació por voluntad de Dios. Y el propósito de Dios era que la vida de Caín fuera buena, agradable y perfecta. Que todo su propósito en Caín se cumpliera. Ese era el deseo de Dios. Ese era el deseo de Dios. Repito, Eva tuvo una visión con ese hijo. Por eso el significado del nombre de Caín es muy interesante. Significa lanza, de primer orden, lanza, adquisición, posesión. El Salmo 127, versos 3 y 4, leemos lo siguiente: he aquí, herencia de Jehová son los hijos.
era Caín? ¿Una? ¿De quién? ¿Del diablo? No, era una herencia de Dios. He aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué era para Dios Caín? Cosa de estima. Y sigue más. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Eva le pone a Caín: tú serás una saeta. Tú serás una lanza. Dando como significado para ella: tú serás una lanza, una saeta que serás lanzado para que tengas un blanco, para que tengas un propósito de gloria, de bendición, de redención. Porque considero a Eva y Adán con ese propósito para Caín glorioso, de honra y de bendición. Si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 3:15 hay allí una promesa. Hay allí una promesa. Génesis 3:15 hay algo allí tremendo. La simiente de la mujer te golpeará a ti la cabeza. Y se lo está diciendo Dios a la serpiente. ¿Y quién escuchó eso? Adán y Eva. Digo, ¿lo escucharon Adán y Eva? Pues claro que lo escucharon. ¿Y lo entendieron Adán y Eva? Sí, pues claro que lo entendieron. Claro que ellos lo entendieron. Pues a mi entender, cuando Eva le nace Caín, ese primogénito varón, ella dice: tú eres esa simiente de donde vendrá el Redentor. Amén. Que golpeará al enemigo, que golpeará a Satanás la cabeza. Tú eres esa simiente de donde vendrá el Redentor. Nos dice Génesis capítulo 4:3 que andando el tiempo, Caín trae del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hay algunos conceptos y yo los respeto. De hecho, hasta esa persona, ¿no?, que escuchamos todos los días de lunes a viernes, J. Vernon McGee, él dice, ¿no?, que Caín debió traer una ofrenda de ovejas, y lo relaciona con respecto a la justificación, etcétera. Bueno, yo respeto eso. Me lo respeto. No es mi convicción. Caín era un labrador de la tierra y como labrador de la tierra trajo su ofrenda. Él no era pastor de ovejas. Él trajo su ofrenda. Pero hay algo interesante aquí. La pregunta es: ¿de quién aprendió Caín a honrar y adorar a Dios? Esa es la pregunta. ¿De quién aprendió Caín a ofrecer ofrendas a Dios? A presentarse y adorar a Dios. Pues de sus padres. De sus padres, Adán y Eva. Recordemos que el padre de Caín fue ¿quién? El primer hombre. Fue el primer hombre. Que Dios lo hizo. Que Dios lo formó. Y Adán conocía a Dios de primera mano. ¿O ustedes creen que cuando el Señor echó fuera a Adán y a Eva, a Adán se le olvidó todo? No se le olvidó todo. De hecho, era un hombre inteligentísimo.
Le puso nombre a todos los animales de la tierra, dice la palabra de Dios. Comienza a mencionar animales para que tú veas hasta dónde llegue. Y le puso nombre a todos los animales de la tierra. Se fue Adán. Vivió más de 900 y pico de años. Ahora, era su primer hijo. Yo considero la dedicación que Adán y Eva pusieron en ese hijo. Además, ellos habían recibido una disciplina dura. Fue un escarmiento, fue una enseñanza vivida que ellos se la pasaron de generación a generación. Y Caín fue el primero en recibir esa enseñanza. ¿Qué enseñanza? A Dios es el único al cual debemos adorar. 2. A Dios se le teme. A Dios se le teme. 3. A Dios se le obedece, porque si no, para afuera. ¿Están entendiendo? A Dios se le obedece, porque si no, para afuera. Y 4, hay un enemigo cuyo fin es destruirte. Él viene a matar, Él viene a robar y Él viene a destruir. Enseñanza a Caín, de Eva y de Adán. Hay un enemigo cuyo fin es destruirte. Cuídate de él. Cuídate de él. Y en su segunda etapa hay unas preguntas que Dios le hace a Caín, que está registrada en Génesis capítulo 4, su verso 7. Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Analiza esa pregunta. Si bien hicieres, no serás enaltecido. En otras palabras, el Señor lo que le quiere decir a Caín es: ¿tú has recibido recompensa por hacer el bien? Porque el Señor le dice: si bien hicieres, Caín, no serás enaltecido. Es decir, tú has recibido recompensa por hacer el bien. Hermano, Caín no siempre fue el malo, el diablo y el maldito. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? No siempre fue el diablo. No siempre fue el maldito. No siempre Caín fue el asesino. No. Si bien hicieres, Caín, no serás enaltecido. En otras palabras, sigue haciendo el bien. Ese era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que Caín hiciera el bien. El deseo de Dios era que Caín hiciera lo bueno. Y le sigue diciendo y advirtiendo: el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Oye lo que le dice. El pecado te está acechando. El pecado está a la puerta. Pero tú puedes enseñorearte de él. En otras palabras, el Señor lo que le dice a Caín es: el pecado no tiene que dominarte.
el pecado no tiene que dominarte. Tú te puedes devolver. Es lo que Dios le dice. Si el Señor le habla de recompensa, de hacer el bien, del peligro del pecado, de sus consecuencias, la pregunta es, ¿acaso Caín había nacido predestinado para ser malo, torcido, diablo, maldito? ¿Acaso Caín había sido predestinado para ser el diablo, el maldito? No. Y 1000 veces no. No. En la tercera etapa, su adultez y toma de decisiones, es mi apreciación que Caín tuvo un desvío, un desliz. Como lo tuvo Salomón. Léete los Proverbios, sus primeros capítulos, para que tú veas cómo Salomón fue instruido, cómo Salomón fue enseñado. ¿Qué le pasó a Salomón? Llegó un momento que Salomón, hermano, fue un diablo, un diablo. Y fue instruido por David y fue enseñado. Así lo dicen los primeros capítulos de Proverbios. Léelo para que tú veas lo que dice Salomón. Un desliz como lo tuvo David, un hombre conforme al corazón de Dios. Como lo hemos tenido tú y yo. Como lo hemos tenido tú y yo. Pero Caín no detuvo el pecado que le acechaba. Comenzó un día un camino. Comenzó un día un camino torcido. Como decía mi abuelo, no deje camino real, ¿por qué? Una vereda, exactamente, una vereda. Él cogió una vereda y la cogió otra vez, y él la cogió otra vez, y la cogió otra vez. Él formó un camino torcido. Caín no detuvo el pecado que le acechaba. Se complació, se recreó en una maldad. Y el pecado terminó con destruirlo. Hay diferentes caminos. Y todos esos caminos o sendas que nos hablan las Escrituras, en los Salmos, en los Proverbios, encontramos referencia, varias. Yo solamente tomé algunos casos. Tienen relación con la maldad, con ese camino de Caín. Nos dice Salmos 1:1, camino de pecadores. El Salmo 1:6, Proverbios 4:14 habla de la senda de los malos. El Salmo 107:17 nos habla del camino de rebelión. El Salmo 119:128 nos habla del camino de mentira. Salmo 139:24 hace referencia al camino de perversidad. Proverbios 2:15 dice veredas torcidas. Y hay muchos caminos. Todos tienen relación con un camino de Caín. El camino de Caín. Fue el primero en trazarlo. Todos esos caminos tienen, ¿verdad? Como punta de lanza o como referencia o antecedente el camino de Caín.
Caín formó un camino. Y jamás fue la voluntad de Dios que él siguiera ese camino de maldad, de asesinatos. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, en su capítulo 3, verso al 11 al 12 nos dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿A quién le está escribiendo Juan esta carta? ¿Al impío de la esquina o a los convertidos? Porque este es el mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Está mencionando, Juan le está mencionando a la iglesia, le está mencionando, recuérdense de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y haciendo una exégesis de esos versos, nos dice Juan que aquí hay un mensaje desde el principio. ¿Y de qué principio habla Juan? Yo creo que desde el principio de Adán y Eva, de Caín y Abel. Por eso menciona a Caín. Un mensaje que tenemos desde el principio, un mandamiento desde el principio. Y menciona a Caín. Ese es el principio. De hecho, Jesús mencionó ese principio cuando enseñaba acerca del matrimonio, de su carácter de permanencia, que debe prevalecer y no de divorcio y separación. El Señor le dijo: no, pero que en el principio no fue así. Él lo hizo varón y hembra y lo unió. Y lo dijo: ningún hombre te separa. Entonces hay mucha enseñanza desde el principio. ¿Me están entendiendo, hermano? En el principio, le está diciendo aquí Juan, en el principio, recuérdense de Caín. Hay un mandamiento desde el principio. Hay un mandamiento de amor, de amarse los unos a los otros. Caín debió amar a su hermano. Caín debió cuidar a su hermano. De hecho, era el mayor. Y Abel era menor que él. Por naturaleza y por orden, ¿verdad? Se entendía que el que debía cuidar a su hermanito chiquito era Caín. Pero Caín no valoró, no abrazó el mandamiento, no se afirmó en él, Y tú y yo tenemos la oportunidad de afirmarnos en un camino. Eso es una decisión diaria. Eso es una decisión de todos los días, de tú y yo afirmarnos en un camino. ¿Me dicen amén? ¿Cuándo nos afirmamos? Bueno, tomando decisiones. Todos los días tú tienes que tomar decisiones. Cada vez que tú le dices al sueño: vete de mí, y te levantas a las 5 de la mañana para meterte en un Zoom, ¿qué tú estás tomando? ¿Una? Pues tú te puedes quedar acostadito en tu cama roncando, echando el sueñito más bueno que tiene la... No, pero tú dices: no, yo me voy a levantar porque yo quiero estar ahí. Amén. Yo me quiero seguir afirmando más. Tú puedes tomar la palabra de Dios y tú decir: no, yo ahora, este tiempo es para yo estudiar su palabra. Este tiempo es para asimilar su palabra. O puedes prender Netflix y verte tu par de películas, tu novelita. Son decisiones. ¿Sí o no? Son decisiones, hermano, que tú y yo tomamos todos los días. Decisiones.
Caín no se afirmó en el mandamiento. Y Juan sigue diciendo que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas. Obras malas. Caín no cayó ahí de la noche a la mañana. No cayó de la noche a la mañana ahí. Caín fue perdiendo sus convicciones. Él fue abandonando poco a poco en la fe que fue instruido. Por eso es que Judas, antes de llegar ay del camino de Caín y el que lo sigue, él menciona en el contexto, afírmate en la fe, o toma ardientemente, búsqueme ese verso, ardientemente la fe que ha seguido. Búsqueme ese verso. En Judas. ¿Qué dice Judas 1:3? Contended. ¿Qué dice Judas 1:3? Contiendan ardientemente. Así dice Judas, ¿sí o no? ¿Qué dice Judas? ¿Dónde está? Exhórtense que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y entonces después de ese verso es que Judas escribe y dice: ¡ay de los que han seguido el camino de Caín! Pues déjame decirte algo, hermano, con convicción y con profundo temor te lo digo. Si nosotros no queremos coger el camino de Caín, hay que contender por la fe. Hay que luchar por esa fe. Dicen amén. Hay que afirmarse en esa fe. Porque ¿quién le rondó a Caín? ¿Quién fue que le rondó? ¿Quién fue que le rondó? ¿Quién fue que le rondó? Que el Señor le dijo: cuídate que te está vigilando. ¿Quién? El P. Y de una vez que él le echó mano al pecado, ¿quién fue el otro que definitivamente lo llevó a? Judas dice que él era del maligno. Él no siempre fue del maligno. Cuando nació por voluntad de Dios, buena, agradable. Pero Caín no siempre fue del maligno. No, desde que nació no fue vendido al diablo, por amor de Dios. No fue vendido al diablo. Tú eres del diablo. No. Él se hizo del maligno. Él se afirmó en un camino y entonces fue del diablo. Se alineó con el diablo. Se definió con el diablo. Señor lo reprenda. Y el diablo peca desde el principio. El diablo es el pecador primero. Y entonces, ¿verdad? Como le comenzó a hacer juguereta con el diablo, Caín, tú quieres aprender. Pues yo te voy a enseñar muchas cosas, mijo. Te voy a enseñar mucho. Y le enseñó. ¿Cuántos quieren ser enseñados por el enemigo? Contendamos por la fe que un día fue dada a los santos. Dice ardientemente. Hubieron algunas señales que el Señor le dice a Caín y se lo advierte. Señales. Míralo aquí. Génesis 4. ¿Por qué te has enojado tanto? ¿Por qué estás tan enojado?
Cuando estamos enojados, ¿a quién le estamos dando lugar? Al diablo, dice Efesios 4. No deis lugar al diablo, quitad de vosotros todo enojo. Así lo dice. No deis lugar al diablo, quítense de vosotros todo enojo. Pero ¿por qué estás tan enojado? Dice que se enojó, pero demasiado. Otro. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué ha caído tu son por qué que el Señor le dice a Caín? Pero ¿por qué? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te mantienes enojado? ¿Por qué te mantienes desanimado? Cuidado con el desánimo. Cuidado con el desánimo. Entonces parece ser que el desánimo y el pecadito como que están muy pegados. Por eso es que dice Judas, mantente con fe, ¿cómo? Ardiente. Ay, ¿cómo es ardiente? Que yo venga a la iglesia y me siente por allá atrás. Deja que los demás adoren. Y esto se lo doy a los jóvenes. Y esto se lo voy a dar a los jóvenes. Porque Caín cuando cae, no era viejo, no. Caín cayó muy joven. Fue instruido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fue instruido, fue enseñado, fue advertido por Dios mismo. Dios le hablaba a Caín. Dios le hablaba a Caín. Y Caín respondía. Entonces, la relación que tenía Dios pero por favor, era una relación que Dios tenía con Caín. Si le hablaba, si le decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y lo otro y esto. Y si hace lo bueno y tú. Le hablaba. ¿Cuántos dicen amén? Así que hemos estado aquí ya por 16 años y yo he visto aquí muchachos que han nacido desde el vientre de su madre y lo vi nacer. Y lo vi crecer y al principio cuando eran niños, oye, yo le veía a él y a ella, yo le veía ese entusiasmo por Dios, yo le veía algo en su corazón, le veía ese deseo, le veía ese anhelo, le veía esa participación y de pronto el tiempo ha pasado y ahora yo lo veo por allá atrás. Te pregunto yo, ¿eso es fe ardiente? Que yo esté. ¿Eso es fe ardiente? Estoy hablando con los jóvenes y más con los que están allá atrás. Ay. Sí, porque tienen un lugarcito que atrás que le gusta ahora. Atrás que le gusta. Pero antes era ahí, tú lo veías con una motivación, tú lo veías con un anhelo, tú lo veías con un deseo. La pregunta es, ¿qué pasó? La pregunta que te hago es la misma que le hizo Dios a Caín, pero ¿por qué estás desanimado? Porque no es otra cosa que desánimo, es decir, desánimo. Pero para la iglesia otra vez, pero para la iglesia, pero otra vez para la iglesia. Una sola vez a la semana, pero otra vez para la iglesia. ¿Y a qué? Pero muy frío para las cosas de Dios, pero para las cosas del mundo. Eso solamente es salir de ahí, es salir por esa puerta. Una vez que salen por esa puerta se transforman. Y tú le ves una motivación, y tú le ves un ánimo. Bueno, para las cosas del mundo, para las cosas del mundo. Cuidado, que así le pasó a Caín. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te desanimas?
¿Por qué recibes mi palabra con desánimo, con desgano? ¿Por qué me sirve con desgano? ¿Por qué me adoras con desgano? Con falta de ánimo. No hay pasión, no hay ardor. No hay ardor. Perdiste el ardor. Y eso es peligroso. Porque Caín, Eva y Adán jamás pensaron que Caín iba a llegar a donde llegó. Jamás pensaron eso. En estos días hubo un muchacho que cantaba, fue criado en el Evangelio. Ya yo creo que va ahora a la operación para quitarse el pene y ponerse una vagina. Es el otro paso que va a dar ahora. Criado en el Evangelio, educado, criado, enseñado en el mandamiento de Dios. Tú dices, ¿y cómo pueden llegar ahí? ¿Hubo qué? Un desvío. Dejaron el camino y cogieron la vereda. ¿Y quién lo atrapó? El diablo. Era del maligno. Pero no siempre fue del maligno. ¿Están conmigo, hermanos? El camino de Caín, en este segundo punto, tiene sus consecuencias. Y las consecuencias que tuvo Caín por decidirse en un camino de maldad fueron terribles. 2 veces en el Nuevo Testamento a la vida de este hombre se le hace como una especie de advertencia a los creyentes. Aparece en la vida de Caín, pero como una advertencia. Es decir, en Caín nosotros no vemos ninguna esperanza, dando por entendido que Caín jamás cambió el rumbo. Caín no se arrepintió nunca. Y su caminar lo condujo al infierno. Su caminar lo condujo al infierno. En Caín, las consecuencias que vemos es una adoración de apariencia. Vemos a Caín en Génesis 4, del 3 al 5, dispuesto a presentar una ofrenda para adorar a Dios. Pero todo en su vida se volvió falso, se volvió una hipocresía. Una adoración dictada por su gusto y no por la obediencia a la voluntad de Dios. Y es triste decir esto, pero la religión de Caín es practicada en muchos círculos hoy en día llamados cristianos. Esa adoración falsa que no implica una verdadera y genuina adoración a Dios, donde no hay humillación, donde no hay confesión de pecados, donde conduce a los hombres a una insensibilidad, a una indiferencia, a una dependencia de ellos mismos absoluta. En estos días yo escuchaba una adoración por alguien, por una mujer. Y yo solamente, mi corazón se entristecía. Y yo decía, Dios mío, pero a donde nosotros hemos llegado, donde se ha llegado esto. Esa mujer hacía gemidos sensuales. ¿Qué es esto? ¿Adorando a quién? ¿A quién diablo está adorando? Haciendo gemidos sensuales en una supuesta adoración a Dios.
Y tú me dirás, de dónde traen esto? ¿De dónde cogen esto? ¿De dónde lo cogen? Pues claro, es del mundo que lo cogen, es del mundo. Pero ¿saben por qué eso, hermano? ¿Saben por qué estamos llenos de esa basura? Porque no hay humillación. Porque no hay una verdadera postración a Dios. Porque no hay una verdadera honra a Dios. Lo que están buscando es su propia gloria. Lo que están buscando son aplausos del hombre y reconocimiento del hombre. Es un pueblo que de labios adora, pero su corazón está muy lejos de Dios. Oh, amados, que Dios nos vuelva a una verdadera adoración. Ese camino de adoración falsa de Caín halaga el orgullo del hombre, exalta su razón, se adapta al corazón carnal que quiere una religión para completar su respetabilidad, su reconocimiento y nada más. La religión de Caín es la maldición del día, lamentablemente. Y muchos podríamos, si nos descuidamos, empezar a transitar en ese camino de apariencia. Por eso Jesús reprendió a un pueblo y le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Y le sigue diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Saquemos de nosotros toda religiosidad falsa. Saquemos de nosotros toda apariencia. A veces ofrendamos, diezmamos, aún cantamos, participamos en los ministerios de la iglesia. Pero, amados, somos como sepulcros. Estamos tan vacíos, estamos tan huecos y lamentablemente llenos de huesos de inmundicia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores. Amados hermanos, un verdadero adorador no es cantar nada más, por amor de Dios, no es cantar bonito. Cuando habla de adoración, no es yo venir aquí y yo cantar. Eso no es la adoración a Dios. La adoración de Dios empieza en el corazón. Es el corazón que tiene que ser entregado. Dios busca esa sinceridad. Dios busca un corazón contrito. Dios busca un corazón humillado. Dios busca un corazón que reconozca sus faltas. Que reconozca donde ha faltado y que se arrepienta. El verdadero corazón adorador es el corazón arrepentido. El camino de Caín es un camino de evasivas, de falacia, de mentiras. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Esas fueron las palabras que llamaron la atención de Caín. Creo que todavía Dios hace esa pregunta. Ese modo de Caín es similar al de algunos hoy en día. Critican, murmuran, destruyen reputaciones y testimonios con chismes, con argumentos destructivos, y luego vienen delante del Señor, porque Caín se fue delante del Señor. Por eso le preguntó, él estaba delante del Señor. ¿Y tu hermano? Pues se presentó ahí a adorar.
Lo mató, se presentó delante de Dios después de orar. ¿Y dónde está Caín, tu hermano? ¿Dónde hemos dejado a nuestro hermano? ¿En qué condición lo hemos dejado? Esa es la pregunta. ¿En qué condición lo hemos dejado? No solamente se mata físicamente a alguien, se mata moralmente a alguien. Literalmente se mata. ¿Sabe quién mata? Esa mata. Esa mata. Entonces matamos por ahí al hermano y bueno, venimos delante del Señor y el Señor nos pregunta, y fulano, ¿cómo lo dejaste? ¿Cómo está? Dime de él. Dame cuenta. Porque ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento del principio? ¿Amará a quién? ¿A tú? ¿A quién? A tu hermano. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Y otra pregunta, ¿qué has hecho, Caín? ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé. Yo no sé. ¿Seré yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué es eso? Oye, qué terrible. Qué cínico se volvió Caín. ¿Qué sé yo? ¿Seré yo guarda de mi hermano? Oye, pero lo había matado, lo había asesinado. Y le responde a Dios, pero ¿y qué sé yo? ¿Seré yo guarda de él? Tengo yo que cuidarlo, tengo yo que protegerlo. Eso fue lo que le dijo a Dios. Tengo que cuidarlo, tengo yo que protegerlo. ¿Qué sé yo? Yo no sé. Qué mentira tan miserable. Amados, hay que ser valientes para decir la verdad. Aunque eso nos condene. Aunque la vara de Dios venga con corrección fuerte. Pero mira, hermano, di la verdad. Porque posiblemente Dios tenga misericordia. Ahora, hermano, si decimos mentira, si queremos ocultar nuestro pecado, si queremos evadir y arreglarlo, tú sabes, un poquito, es como arreglarlo. Cuidado. Pero si decimos la verdad, aunque duela, aunque seamos corregidos, quién sabe si Dios tiene misericordia y nos perdona como perdonó a Nínive. ¿Cuántos dicen amén? Como perdonó a Nínive. Te estoy hablando de un caso extremo. Nínive, Dios lo perdonó. Que se arrepintieron. ¿Qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oh, amados, hay casos que piden justicia, que piden reivindicación. No creas. No creas. Hay un Dios que está muy pendiente. Él mató a Abel, un muchachito inocente, tranquilo, que no se metía con nadie. Caín lo mató.
Y él pensaba que eso iba a quedar así. Me lo tiré y sigo para adelante. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? El camino de Caín fue un camino de descendencia corrompida, de mundanalidad. En Génesis 4, 16 al 24, si tú puedes leer en tu casa, se menciona un Lamec, descendiente de Caín, viene siendo como un bisnieto de Caín o nieto, qué sé yo. Ese nieto de Caín fue un hombre corrupto, fue el primero en practicar la poligamia. Dice que tomó 2 mujeres. Había un principio. Dios le dio a Adán. ¿Cuántas mujeres le dio a Adán? Le dio una. Y eso siguió. Era una sola por hombre. Ah, no, pero este Lamec, como siguió el camino de Caín, Caín le puso el camino ancho, un precedente. Lamec, el descendiente, lo siguió. Y ese Lamec fue más diablo que Caín. Ese Lamec, descendiente de Caín, fue más diablo que Caín. Él comenzó y tenía como una especie de corito, de canto, qué sé yo. Y él comienza a decir: a un varón mataré por mi herida, y a un joven por mi golpe. Es decir, el que me mira mal, el que solamente me topa, el que me topa se va. Y él dijo: si 7 veces será vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. En otras palabras, él expresó: yo voy a superar a mi padre Caín 70 veces 7. Yo seré 70 veces más malo, 70 veces más pervertido que mi papá. Ese fue Lamec. Esos fueron sus descendientes. Pero dentro de ese cuadro funesto, oscuro, de afirmación al pecado, a la iniquidad, aparece una luz en el camino. Y en Génesis capítulo 4, su verso 25 al 26, con esto termino. Vamos a leer Génesis capítulo 4, verso 25 al 26. Ahí está. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, porque Dios, dijo ella, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, al quien mató Caín. Cuando Eva vio que ya Caín se corrompió, se torció, ¿dónde puso Eva toda su esperanza? ¿En quién? En Abel. Él es la simiente santa. Él es aquel de quien vendrá esa simiente santa. Él es Abel. Abel, tú eres, que vendrá el Redentor. Tú serás. Pero lo mató Caín. Y vino ese tiempo de oscuridad terrible, de maldad, de aberración. Pero ella tiene otro hijo. ¿Y ese hijo se llamó quién? Se llamó Set. Pon el 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Enos
Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por ese hombre, por Enós. Y si tú lo buscas, Lucas capítulo 3, Enós está en la genealogía de Cristo. Por Enós y por esa descendencia vino Cristo, el Hijo de Dios. Y Abraham, y Enoc, y Noé. Toda esa gente vinieron, que caminaron con Dios, Así lo dice y lo especifica la palabra. Enoc caminó con Dios, descendiente de Enós, a tal grado que se lo llevó Dios. Los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Amados, por más maldad que veamos, por más Caín que nosotros veamos en estos días, que se van a torcer, que van a abrazar el pecado, que van a abrazar la iniquidad, que se van a afirmar en un camino que nosotros vamos a temblar. Y nos va a sacar dolor del alma. ¿Cuántos saben que cuando Dios vio la maldad dice que le dolió en su corazón? ¿No lo dice Génesis 6? ¿Quién empezó la cosa? ¿Quién lo empezó? ¿Por dónde empezó? Caín. Dice que era tanta la maldad, y Caín fue malo. Era tanta la maldad que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Pero cuando vio a Noé, descendiente de Enós, dice la palabra de Dios que en Noé Dios descansó. Dice que Dios descansó en Noé. Noé significa descanso. El descanso de Dios fue Noé. ¿Cuántos saben que Dios busca como un descanso en medio de toda esta aberración, de toda esta oscuridad, de todo este pecado, de toda inmundicia? ¿Cuántos quieren ser los Enós de este tiempo? Los Enós de este tiempo. ¿Dónde están los Enós de este tiempo? Ponte de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, líbranos del camino de Caín. Líbranos del camino de Caín. Líbranos, oh Dios, del camino de Caín. Y afírmanos, Señor, en tu camino. Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti, oh Jesús. Señor, llévanos al Padre. Muéstranos al Padre. Llévanos al Padre. Que sigamos ese caminar día a día, agradándote, amándote, sirviéndote y guardando una fe con ardor. Guardando la fe en ti, Señor, con ardor, con fuego en el corazón. Quita de nosotros la apatía. Quita de nosotros el desánimo espiritual. Reprende, Señor, al diablo. Haznos calientes, Señor, oh Dios, calientes para las cosas tuyas. Caliente, Señor, para hacer tu obra. Caliente, Señor, para amar tu palabra. Caliente, Señor, para orar. Caliente, Señor, oh Dios, para buscarte en tu palabra. Calientes para congregarnos. Calientes para servirte, Señor, de todo corazón. Pon ardor de fe en nuestro espíritu. Y líbranos, oh Dios, líbranos del camino de Caín. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos.